Toca ahora nuestra segunda sesión en el seminario. Esta sesión también va a estar un poco dirigida al foco teórico. Tenemos que resolver algunas cuestiones antes de poder entrar en las particularidades de la situación venezolana, ¿no? Debemos fijar algunos conceptos, revisar algunas teorizaciones que nos van a servir de herramienta. Bueno, en la sesión pasada veíamos un poco el momento histórico en que surge la disciplina de la sociología, ¿no? Y cómo esta estaba vinculada al abandono de las explicaciones que sitúan factores metasociales como explicación del orden social. Hoy vamos a revisar un poco las respuestas que se dan a la constitución del orden social desde el punto de vista de teorías que se enfocan en el surgimiento de esta como una obra humana, no metahumana, como veíamos en la clase pasada. Tal vez uno de los primeros que intentó una explicación sistemática, lo que pudiéramos llamar hoy día moderna, del orden social fue Thomas Hobbes. Esta obra se inscribe en la filosofía política, fue publicada en 1651, es decir, antes de la Revolución Francesa. Recuerden que la Revolución Francesa fue en 1789 y Hobbes publica su obra más importante, Leviatán, en 1651, en un momento en Inglaterra que había sido derrocado el rey Carlos I. Y estaba instaurada lo que se llamó la República de Cromwell, que duró unos pocos años hasta que fue restaurada la monarquía inglesa. Hobbes, a quienes muchos consideran uno de los padres del liberalismo, parte de una idea fundamental en su obra, la idea de la igualdad. La idea de la igualdad es una idea fundamentalmente moderna, ¿no? No hay teoría importante que no reivindique la igualdad como uno de sus principios, ¿no? Y ya veremos cómo en la obra de Hobbes es uno de los pilares fundamentales, es decir, de todo su edificio teórico se funda sobre esa piedra de la igualdad. Y aquí me voy a permitir leer directamente a Hobbes. Recuerden que el texto está disponible en la página web del seminario. Hobbes textualmente nos dice, cito, la naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del espíritu, que, si bien un hombre es a veces evidentemente más fuerte de cuerpo o más sagaz de entendimiento que otro, cuando se considera en conjunto, la diferencia entre hombre y hombre no es tan importante que uno pueda reclamar a base a ella para sí mismo un beneficio cualquiera que el otro no pueda aspirar como él. Eso es lo que nos dice Thomas Hobbes. Esa es la idea de la cual Hobbes parte. Es decir, que todos los hombres, si bien reconoce que hay diferencia, esas diferencias no resultan ser significativas cuando las miramos a nivel general, ¿no? Y esas diferencias pequeñas que hay entre los seres humanos no justifican que un ser humano no pueda aspirar a lo mismo que aspira otro ser humano. Es decir, no son las diferencias entre los seres humanos lo que explicaría el orden social. Tampoco explicarían esas pequeñas diferencias que ve Hobbes entre los hombres, el por qué un ser humano va a tener preeminencia sobre todos los demás hombres. Insertemos nuevamente el discurso de Hobbes en su época. Es decir, ya no era ni siquiera que el origen del poder de los reyes no derivaba de Dios, sino que esta idea era todavía aún más subversiva. Ni siquiera ninguna cualidad individual de ese rey le daba un privilegio para poder gobernar sobre los demás hombres. Es decir, el poder ya estaba para Hobbes desvinculado de las características personales. Volvamos a la frase inicial de la primera sesión, la muerte del último de los dioses, el hombre, nos decía Turenne. Vemos que en esta frase de Hobbes, ya no la de Turenne, la de Hobbes que acabamos de leer,
se refuerza la idea. No es la sociedad ni el orden de esta un producto de un ser humano, ni de las cualidades específicas o diferenciales que pueda tener una persona sobre las otras. Y esto es una idea fundamental. Pero ojo, nuevamente hay que recurrir a la idea y su tiempo. Eso no quiere decir que el orden social en épocas anteriores no hubiese sido basado en la fuerza de unas personas sobre otras. Recuerden que Hobbes está tratando de construir una explicación al orden en el momento en el cual su sociedad está haciendo el tránsito de la monarquía a una república. Es decir, la figura del hombre fuerte, del rey, del designado por Dios, del que tiene cualidades superiores a los demás hombres, está en cuestión. Entonces, la primera idea sobre la cual se basa el enfoque hobbesiano es la idea de la igualdad entre los seres humanos. Ahora, la segunda de las ideas de la cual se deriva de esa igualdad fundamental que plantea Hobbes es que los seres humanos podemos entonces aspirar a las mismas cosas, podemos desear las mismas cosas, sería la palabra que utiliza Thomas Hobbes. Y si dos seres humanos desean la misma cosa y esa cosa no alcanza para ambos, como nos dicen ese párrafo que vemos allí Hobbes, viene el conflicto inevitable entre esos seres humanos. Es decir, los seres humanos estarían dispuestos a pelear por aquellas cosas que anhelan, a disputarle al otro aquellas cosas que anhelan. Y ambos, en virtud de la igualdad, tendrían igual derecho. Tal confrontación entre humanos por las cosas que deseamos puede, y de hecho lo hace en muchas ocasiones, derivar hasta en un combate violento entre ellos, en la cual está en riesgo hasta la propia vida. Planteadas así las cosas, en esta guerra de todos contra todos, por alcanzar o perseguir las cosas que anhelamos, una de las imágenes que yo les ponía en su momento a los muchachos cuando daba esta cátedra en los momentos del 2016, cuando abría la gran escalera, era la imagen de dos amas de casa peleándose por los mismos paquetes de harina pan. ¿Recuerdan las inmensas colas que se hacían? Bueno, eso es la lucha de cada quien por las cosas que anhela. Y la lucha, inclusive, tendremos que decirla, la lucha legítima, porque para Hobbes la primera obligación de la persona es con él mismo. Entonces no es una lucha ilegítima. Entonces Hobbes incluso dice explícitamente en ese párrafo que aparece ahora, que en esta guerra o lucha de todos contra todos, nada puede ser considerado como injusto. Es decir, no hay derecho, no hay ley. Lo que hay son seres humanos peleando por sus anhelos y por su instinto de sobrevivencia. Es lo que Hobbes termina llamando el estado de la naturaleza. De modo pues que este es el estado de la naturaleza para Hobbes. Una lucha terrible donde está en riesgo hasta la propia vida nuestra y los semejantes, de todos contra todos, por alcanzar las cosas que queremos, en las cuales no hay regla que nos limite, no hay nada que nos impida tratar de sobrevivir y alcanzar los fines que anhelamos. ¿Cuál es la única forma entonces de salir de tal estado de cosas? ¿Cuál es la forma de poner fin a este caos? Para Hobbes entonces debe haber un pacto entre iguales.
Nuevamente recuerden el punto de partida, la igualdad. Es decir, un pacto entre iguales, en donde todos los iguales se pongan de acuerdo para nombrar a otro que es igual a él, que tenga el poder dado por esta especie de asamblea para limitar las fuerzas de todos y regular el orden en una sociedad. A este lo llamamos el Leviatán, el que es depositario de un poder capaz de regular la libertad de los otros seres humanos. Es el soberano. Y leo nuevamente textualmente a Hobbes. Hecho esto, es decir, la asamblea, la multitud así reunida, unida en una persona, se denomina Estado. Y el Estado es el gran Leviatán, el depositario de todas las fuerzas de la sociedad y el único que puede poner límites a la libertad de los demás. Sigue Hobbes diciéndose, y leo, dícese que un Estado ha sido instituido cuando una multitud de hombres convienen y pactan, cada uno con cada uno, que a un cierto hombre o asamblea de hombres se le otorgará por mayoría el derecho de representar a la persona de todos, es decir, el que nos representa a todos, el que habla por todos, el que nos limita a todos. Esa es para Hobbes la solución al problema del orden social. Es decir, una solución contractualista. Los hombres acordamos, hacemos un pacto entre todos para que alguien nos gobierne, para que un leviatán, un Estado, sea el depositario de la voluntad de todos y actúe en el nombre del bien de todos. Así pues, resumiendo muy rápidamente el pensamiento hobbesiano, tendríamos que decir que primero Hobbes parte de la idea de la igualdad, segundo parte de la idea del individualismo, cada quien persigue su propio interés. En ese marco, en un marco de plena igualdad y de plena libertad, eh, terminamos produciendo una situación de caos, un estado de la naturaleza en donde todo es legítimo, no hay límites y es la guerra de todos contra todos. La salida de tal caos se produce mediante un pacto entre todos los individuos en donde convenimos entregarle al poder a un leviatán, a un Estado, a una persona, para que regule la libertad de todos y produzca el anhelado orden social que todos requerimos. Y ese leviatán, en el ejercicio de su poder, no conoce límite alguno. Esa es la última idea que generamos de Hobbes. Entonces vean cómo Hobbes, partiendo de la idea de la igualdad, termina cayendo en una solución contractualista, es decir, firmamos ¿un pacto para qué? Para depositar toda nuestra libertad en manos de otro, bien sea, llámese el Estado en la sociedad moderna. Así pasamos del estado de la naturaleza, el hombre como lobo del hombre, el todos contra todos, a un estado de la civilidad que llama Hobbes, ¿no? Mediante un pacto social. En el fondo, modernamente llamaríamos a esto tal vez una constitución. Sobre esta línea argumental de un pacto entre los seres humanos, se fundamenta buena base de la filosofía política
contemporánea, incluso pudiésemos decir hasta del derecho contemporáneo. Sin embargo, todos estos autores contractualistas, partimos de Hobbes, pero pudiéramos hablar de Locke o incluso de Rousseau, terminan elaborando una metáfora de la sociedad, no describiendo una solución fáctica. En realidad, en el origen, el orden social no deriva de un pacto. Es decir, donde se produce esa gran asamblea entre todos los seres humanos de la que nos habla Hobbes. Fácticamente, históricamente, eso no se produce así. Por más que metafóricamente, filosóficamente, tenga sustento la idea del pacto, históricamente, fácticamente, el orden no derivó de un pacto primigenio. El pacto primigenio, en realidad, es solo una metáfora. Esta idea entonces del pacto primigenio termina siendo puesta en cuestión por la sociología. Los sociólogos históricamente han sido escépticos ante esta metáfora del pacto. De hecho, la sociología parte de que cuando usted llega al mundo ya la sociedad está ahí. Un poco lo que decíamos en la sesión anterior. El mundo es así y no lo he inventado yo. Es decir, usted nace en un mundo que ya está constituido. A usted no lo invitan a formar parte de un pacto. Decía uno de los padres fundadores de la disciplina de la sociología, es que este pacto previo a usted se le impone. Y así, por ejemplo, Emilio Durkheim definía los hechos sociales de la siguiente manera. Son formas de actuar, sentir y pensar que son externas al individuo y que se le imponen en virtud de la coacción que se ejerce. Es decir, el mundo nos impone nuestras reglas. Nosotros no negociamos con los demás ni negociamos con el mundo una solución acordada, como es la idea del pacto. No, nosotros venimos a un mundo que termina por muchas vías imponiéndonos sus reglas, imponiéndonos un orden que ya está constituido previamente a nosotros. Bueno, en este momento alguien pudiera objetar y decir, pero bueno, si hay un pacto, ¿qué es entonces la Constitución? Los venezolanos incluso votamos todos por la Constitución, ¿no? Algo que no en muchos países se hace, ¿no? Que es someter la Constitución a la consulta pública. Y es cierto, pero incluso un pacto constitucional firmado, firmado o votado, en este caso vendría a ser refrendado por todos los habitantes, no constituye un pacto en igualdad de condiciones, ¿no? Por lo que decíamos, ¿no? Cuando nacemos ya el mundo está constituido, el mundo nos impone las reglas. Y no solamente nos impone unas reglas, sino nos impone unas asimetrías, ¿no? Es decir, ya cuando nosotros nacemos en una sociedad que está atravesada por un conjunto de desigualdades. Hay unos que tienen más poder, otros que tienen menos poder, unos que han tenido oportunidades educativas, otros que no los han tenido. Es decir, venimos a un mundo ya constituido. Y como decía Durkheim, ese mundo constituido nos termina imponiendo unas visiones, unas narrativas. Recuerden que incluso en el caso de Hobbes, Hobbes construye toda una narrativa adecuada a su momento histórico. Pues es decir, él está en la República de Cromwell, ¿no? Y construye una narrativa contra el poder de las monarquías, ¿no?
y contra el poder derivado de los garantes metasociales, ¿no? De la ley por derecho divino y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, incluso las constituciones son constituciones que terminan imponiéndose a las generaciones futuras. Es decir, en ningún momento el ser humano nace en un mundo por constituirse. Nacemos en un mundo donde ya hay un poder constituido, ¿no? Y por eso es que es importante el estudio histórico. Y por eso es que es importante analizar la sociedad de dónde viene y cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Eso es de lo que podemos decir la noción de historicidad. Es decir, la sociedad tiene una historicidad. Y esa historicidad define unos límites, define unas posibilidades, establece el por qué las cosas en determinado momento son hoy como son. Es decir, la idea de la historicidad de la sociedad es una idea muy importante. Entonces, fíjense, ya esta sesión comienza a acercarnos un poco más a lo que probablemente sea el interés y el objeto de lo que les atrae a ustedes este seminario, ¿no? Que es la explicación de los hechos de la coyuntura política, ¿no? Entonces vamos viendo cómo estos modelos teóricos y estos modelos conceptuales van aterrizándose mucho más en la disputa del poder fáctico y del poder real en las sociedades, ¿no? En la próxima sesión ya vamos a abordar directamente el tema de cómo esto que hemos venido hablando se expresa en el contexto venezolano, de cuando comienza a formarse lo que pudiéramos llamar la modernidad venezolana, ¿no? Entonces, ya en la página web hay un texto de Vallenilla Lines, el gendarme necesario, que el cesarismo democrático es el texto, ¿no? Pero en ese texto del cesarismo democrático, él enarbola la idea del gendarme necesario, que es una idea en el fondo muy hobbesiana. Y vamos a ver la respuesta que desde otros sectores se le hace a esta conceptualización, ¿no? Esta narrativa del gendarme necesario, que en el fondo se encarnaba en Gómez, ¿no? Hay otro texto ya colocado, es un texto de Betancourt, pero vamos a ver otros textos aparte del de Betancourt, ¿no? Lo que interesa aquí es la respuesta, incluso en el texto de Betancourt se remite directamente a la idea hobbesiana. Ustedes van a ver muy claro el encadenamiento entre lo que venimos hablando y la disputa que comienza a formarse en el surgimiento de la modernidad en Venezuela, ¿no? Entonces, revisen las lecturas y esa charla la vamos a dar en nuestra próxima sesión. Muchas gracias.